destino. Entonces, al final, todo el paquete va a tener todo este conjunto de cabeceras con información de control. Y ya aquí en la capa 2 se agrega lo que se conoce como un tráiler. Esto que vemos aquí que dice FCS significa Frame Check Sequence o chequeo de la secuencia del frame. Al final, en la capa 2, después de que se agrega la cabecera, se hace lo que se conoce como un CRC o un Cyclic Redundance Check para hacer el chequeo de la redundancia del frame, de la integridad finalmente del frame. Toda la redundancia del frame, la integridad del frame, cada una de las cabeceras y los datos es checada y posteriormente se convierten en unos y ceros, en bits o en transmisión binaria que es pasada a través del cable. Este proceso que comenté se conoce como el proceso de encapsulación. Y bueno, ¿por qué ocurre la encapsulación? Algo de esto hablé en videos anteriores. La encapsulación es importante porque esta es la información de control que sirve para que el paquete o los paquetes lleguen a su destino. Es como, por ejemplo, cuando vamos a enviar una carta. Cuando vamos a enviar una carta, pues la ponemos en un sobre. La idea del sobre es básicamente que tenga la información de destino e inclusive la información de origen de la carta. Nuestra idea es que con esta información de control nuestra carta llegue al destino correcto. Si el paquete o la carta se pierde, pues ponemos generalmente un remitente para que la carta sea devuelta a nuestras manos nuevamente. Entonces es una analogía muy buena porque es lo mismo que ocurre con los paquetes. Los paquetes necesitan esta información de control para que lleguen a su destino y necesitan también el origen para que sea devuelto en el caso de una falla. Como dije, la capa 2 integra o entrega todo lo que es el direccionamiento MAC address. La dirección de MAC address es un valor que ya viene quemado en la tarjeta de red, ya lo he comentado varias veces, y esta dirección se conoce como dirección física. La tarjeta de red va a traer estos 12 dígitos, de los cuales una parte, vamos a decir que son entregadas al fabricante, o sea, definen al fabricante, y otra parte el fabricante lleva su propia secuencia de sus equipos. Los switches, como dije, utilizan estas direcciones de MAC address para guardarla en sus tablas y tomar decisiones de hacia dónde deben enviar los frames, hacia qué puertos basados en esta dirección de MAC address. Sin embargo, los routers, como había comentado, son equipos de capa 3, o sea que solamente van a ver lo que se conoce como dirección lógica o direcciones IPs para hacer sus decisiones de enviado. Estas direcciones IPs son lógicas porque de hecho pues son puestas por el administrador, y vamos a ver un tema muy interesante más adelante acerca de las direcciones IPs, cómo están compuestas y las diferentes clases de direcciones. Los routers, como dije, utilizan estas direcciones para tomar sus decisiones de hacia dónde deben enrutar los paquetes. En la capa 4, como comenté, es la capa que se encarga del transporte de los paquetes. Una muy buena analogía es que hay dos formas de enviar, por ejemplo, una carta. Una carta puede ser enviada en correo normal y otra carta también puede ser enviada, o la misma carta también puede ser enviada en un correo especial. Por ejemplo, DHL, Mailbox, etc. En este correo pagado, pues yo puedo optar por una opción de enviar un correo certificado, en donde se me va a enviar un acuse de recibo en caso de que, más bien cuando reciba la persona mi carta o mi paquete, me van a dar un acuse de recibo indicando que la persona ya recibió el paquete, la hora y la fecha. Este es un excelente ejemplo del protocolo TCP de transporte, que hace el transporte en forma segura. Sin embargo, cuando mandamos una carta a través del correo general, pues
obviamente es más barato, pero no estamos seguros de que va a llegar. No tenemos ningún tipo de acuse de recibo, no tenemos ningún tipo de mecanismo tampoco que pues nos asegure que la carta llegó a su destino en forma correcta. Ese es el ejemplo de UDP. Hay aplicaciones que usan TCP, hay aplicaciones que usan UDP. Voy a hacer una explicación ahorita breve de TCP en sentido general. Una de las características principales que tiene TCP es que cuando se va a establecer una conexión con TCP, los dos dispositivos hacen un proceso que se conoce como el three-way handshake o saludo inicial de 3 vías. Por ejemplo, si esta computadora B fuera, no sé, un dispositivo como por ejemplo un servidor FTP, FTP utiliza TCP, y esta computadora A quiere establecer una conexión con este servidor, lo primero que va a ocurrir para que exista una sesión entre los dos es este three-way handshake. Inicialmente, la PCA envía un paquete que se conoce como paquete SYNC. O sea, a B le envía este paquete que se conoce como SYNC. Este paquete de tipo SYNC, de hecho, lleva un número de secuencia y indica que es un paquete de tipo SYNC. No es más que un bit de control que viene encendido en el header, indicando que es simplemente una sincronización. O sea, va a iniciar una sesión o quiere iniciar una sesión con el servidor B en este ejemplo. Cuando el servidor B ha recibido este tipo de paquete, que es un SYNC, pues debe contestar con un paquete que se conoce como SYNC-ACK. Esto es que la PCB o el servidor B manda su propia sincronización con un número de secuencia. En TCP todos los paquetes son secuenciados y todos los paquetes son acusados, o lo que se conoce como acknowledgement. Entonces manda su sincronización con su número de secuencia y además manda un acuse de recibo o un acknowledgement de la sincronización que recibió. La manda a la estación A en este ejemplo. Posteriormente que la estación A ha recibido este SYNC-ACK, pues no le queda más que enviar un establish para establecer la conexión. Este establish es un paquete en el cual se manda como un tipo de acuse de recibo con un número de secuencia y con un número de acuse de recibo. Una vez hecho este three-way handshake, entonces los equipos han iniciado una conexión a través de TCP. Entonces, como se dan cuenta, pues TCP es bastante seguro a la hora de la conexión. Por eso, TCP se considera ser un protocolo de transporte orientado a conexión por este three-way handshake inicial que ocurre entre los equipos. Es confiable, es orientado a conexión, cada uno de los paquetes o los segmentos llevan un número de secuencia, cada uno de los paquetes debe ser acusado. Existe lo que se conoce como recobro de errores, esto es que si a esta PC se le pierde un número de secuencia, pues indica el error para que el dispositivo vuelva a hacer la retransmisión de ese segmento perdido. Entonces, como nos damos cuenta, TCP es un protocolo de transporte pues bastante, digamos, seguro, pero también tiene mucho overhead, o sea, hay muchos procesos que el protocolo tiene que ejecutar. Por eso la cabecera de TCP es mucho más compleja que una cabecera, por ejemplo, de UDP. UDP, por otro lado, es un protocolo de transporte más sencillo, es un protocolo de transporte no confiable, no orientado a conexión, o sea, no ejecuta ningún tipo de three-way handshake como lo hace TCP. Aparte, no utiliza lo que se conoce como windowing, que es el control de flujo, ni tampoco retransmisión. O sea, los paquetes que se perdieron, pues se perdieron, porque no hay ningún tipo de secuencia, ningún tipo de acuse de recibo,
ni nada. Como dije, la cabecera de los paquetes con UDP es una cabecera muy sencilla. Ahorita voy a mostrar una y otra. Entonces, hay aplicaciones que utilizan TCP y hay aplicaciones simplemente que utilizan UDP. Por ejemplo, la voz que se transmite a través de redes IP utiliza UDP, porque pues no tiene sentido que paquetes de voz sean retransmitidos o se envíen acuses de recibo. Los paquetes de voz tienen que llegar en tiempo real y tienen que llegar en el momento en que se producen. Entonces las cabeceras que genera TCP y UDP pues obviamente varían grandemente, debido a que TCP tiene muchos servicios que tiene que mantener en los paquetes. Obviamente cada una de las aplicaciones utiliza los números de puertos. Estos números de puertos son lógicos. Hay aplicaciones que se conocen como ser aplicaciones well-known o bien conocidas y que llevan el número de puerto lógico que va desde el 0 hasta el 1024. Este número de puertos se considera ser como si fuera un carril dentro de lo que es la carretera de información. El número de puerto es el número de carril que tiene cada aplicación. Ejemplo, Telnet utiliza el número de puerto 23 por donde pasa todo el tráfico Telnet. HTTP, que es el protocolo para web browser, utiliza el número de puerto 80. Todo el tráfico pasa a través de este carril número 80. Entonces, obviamente, TCP tiene muchos campos para poder mantener toda esta información. Campos del paquete, del número de puerto de origen, del número de puerto de destino, de las secuencias, de los números de acuse de recibo, del tamaño del header, del checksum, el chequeo del header, el window size, que es básicamente para control de flujo, y si se fijan, pues es un header con muchos campos, a diferencia del header de UDP, que es muy sencillo, es simplemente el número de puerto de origen, número de puerto de destino, el tamaño y el checksum. Es lo único que contiene un header de UDP. Entonces los paquetes con UDP o que utilizan a UDP como protocolo de transporte son muy livianos regularmente. Y bueno, hasta aquí vemos este tema del modelo OSI TCP/IP. Pues les invito a continuar con los siguientes videos, en donde vamos a ver mucha información interesante acerca de los switches y los routers de Cisco. Gracias.